recordando que estamos dentro de una serie, ¿no? De el Evangelio de Cristo, el Rey. Y esta serie, algunos se asustaron al principio cuando yo dije que tenemos para larga, ¿no? Un año y medio, y entonces, ¿tanto tiempo? Sí. La palabra de Dios es tan rica y merece que demos tiempo al Señor para ir profundizando y que el Señor vaya hablando a nuestros corazones. Entonces vamos solo a hacer un repaso para entender el momento que viene del texto que vamos a leer hoy, que es, ¿os acordáis, no? Las últimas semanas hablamos de Cristo, que celebró la cena de la Pascua con sus discípulos, ¿no? Que hasta entonces no se llamaba Santa Cena porque Cristo aún no había instituido la Santa Cena. Que cuando Él estuvo celebrando la Pascua con sus discípulos, entonces Él dijo, este es mi pan, ¿no? Es mi pan. Este pan es mi cuerpo, ¿no? Cuando Él estableció, este vino, esta copa es mi sangre. Entonces Él estableció allí la Santa Cena, haciéndonos ver que siempre cuando se celebra la Pascua ahora, para nosotros la Pascua es la muerte de Cristo Jesús que fue entregado por nosotros, para liberarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Entonces Él celebró allí con sus discípulos, ¿no? Y después de esto Él fue al monte, ¿no? Y el jardín que se llamaba Getsemaní, que era donde prensaban los olivos, ¿no? Donde hacían aceite. Y allí estuvo en un momento de angustia, donde es muy conocido, ¿no? Que Cristo sudó gotas de sangre, que los científicos dicen, ¿no? Que es el momento de angustia más profunda que puede pasar en el ser humano para llegar a este punto de sudar gotas de sangre. Y allí Él nos dio el ejemplo, ¿no? De una oración que podemos hacer en momentos de gran angustia en nuestro corazón. Aquellos momentos de aquellas circunstancias que son difíciles y que no tenemos control sobre ellas, y Él nos enseñó una oración tremenda, ¿no? Y también vimos cómo lamentablemente los discípulos no fueron capaces de estar ni una hora orando con Él, ¿no? A pesar de que Él pidió y dijo, estén orando conmigo, pero no pudieron, ¿no? Luego de allí, Él despertó a sus discípulos y fue arrestado. Él dijo, despertad que ahora viene el que me va a traicionar, ¿no? Entonces vino Judas y todos los que estaban con él, ¿no? Dice que fueron mucha gente que estaba con palos, con espadas, vinieron ahí para prenderle a Él, ¿no? Y si recordáis, ¿no? Pedro se levanta con un ímpetu y dice, aquí nadie va a llevar a mi maestro, ¿no? Y arranca la oreja de unos de los que estaban allí, ¿no? Que vinieron por Cristo. Y Cristo dijo, a ver, Pedro, no has entendido nada, ¿no? No es así, yo no vine para esto. Entonces coge la oreja y la pega otra vez en la persona y sana, ¿no? No solo sana el cuerpo de este hombre, ¿no? Que fue atacado por Pedro, sino que también trae una revelación otra vez, ¿no? Al corazón de Pedro diciendo, yo no vine para esto, ¿no? Porque Pedro aún, por tener esta actitud, se ve que Pedro aún estaba pensando, ¿no? Que Cristo vino para ser un rey terrenal, donde los que están con Él tienen que luchar para defenderse en contra de la opresión del imperio romano que estaba sobre ellos, ¿no? Y Cristo dijo, no vine para esto. Entonces Cristo fue arrestado. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Lo abandonaron. Justo lo que Él dijo, ¿no? Vosotros me vais a abandonar. Y todos dijeron, no, Señor, nosotros no, aquí estaremos, ¿no? Y Pedro incluso dice, jamás te negaré, ¿no? Y todos los discípulos, nosotros tampoco, Señor, aquí estamos, ¿no? Y pasó nada. Un poquito de tiempo y ya estaba todo hecho, ¿no? La misma noche hicieron lo que Cristo dijo que haría. Y vemos como, la semana pasada, ¿no? Vimos como Cristo fue presentado delante del concilio y allí vimos el circo que fue, ¿no? Un juicio religioso que parecía más un circo porque los que tenían que estar juzgando eran los más malvados de todos, porque contrataron testigos falsos para intentar inculpar a un inocente, ¿no? Entonces vimos testigos amañados, no concordaban la palabra del testimonio de uno con el otro, y dice, a ver, ¿qué testigos son estos, no?
Incluso el sumo sacerdote vimos cómo provocó a Cristo, o intentó provocar a Cristo diciendo, oye, estos te están acusando, ¿y tú qué vas a decir? ¿No? Entonces se ve que él estaba allí como intentando decir, a ver si le provoco, incluso con las mentiras que están tan descaradas, a ver si él se levanta para intentar defenderse y dice algo malo, y entonces le pillamos con algo que diga, ¿no? Pero incluso así dice la palabra que Cristo se quedó callado y no dijo nada para defenderse, ¿no? Para cumplir la profecía que decía que él sería entregado como cordero, como una oveja que va al matadero, ¿no? Sería entregado y estaría así callado. Pero no contento con esto, el sumo sacerdote le apretó usando la ley diciendo, te conjuro, ¿no? Vimos que esto no estaba escrito en el Evangelio de Marcos, pero sí en otro. Y dijo, te conjuro. Entonces, claro, ya Cristo tenía que hablar. Entonces, él dijo, te conjuro a que contestes esta pregunta. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Cristo le contesta con esta declaración sorprendente, ¿no? Que solo él podía decir como Hijo de Dios y como Dios diciendo, yo soy. Que era una expresión que los judíos sabían muy bien, ¿no? Que solo se usaba, solo Dios hacía esta declaración. Y él dijo, yo soy. Y luego dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, vimos esta sorprendente declaración de Cristo, profundizamos en ello, pero también vimos que el sacerdote o el sumo sacerdote, ¿no? Rasgó sus vestiduras, pero no estaba rasgando su corazón. La apariencia era de piedad, ¿no? Vimos cómo el sumo sacerdote tuvo una apariencia de total piedad delante de los demás. ¡Ay, mira qué blasfema! ¿No? Blasfemia ha hablado. Y su corazón estaba totalmente celebrando, porque todo lo que él quería y anhelaba era que Cristo hablase algo que él no estuviese de acuerdo, que pudiese acusarlo para matarlo. Entonces, el rasgar sus vestiduras no era que estaba rasgando su corazón, sino que él quería hacer algo o que Cristo metiese la pata para poder acusar a Cristo y matarlo. Entonces era un asesino celebrando su rasgar de ropas. Esto es increíble, ¿no, hermanos? Porque a veces nos engañamos con actitudes que otras personas puedan tener, que parecen tan puras, de tanto celo para con el Señor, y en realidad su corazón está totalmente podrido. Hemos hablado en esta mañana, ¿no? En el estudio bíblico, de que a veces, ¿no? Las personas tendemos a pensar que una persona, porque predica, porque comparte la palabra, porque sabe versículos de memoria, ¿no? Una persona es salva por esto, ¿no? Y la palabra dice, bueno, conocéis por sus frutos, ¿no? Entonces, el hablar es fácil, ¿no? Pero los frutos vamos viendo en la vida de la persona. Y en el texto de hoy vamos a ver otro cumplimiento de otra cosa que Cristo dijo que pasaría. ¿Os acordáis, no? Que después que ellos celebraron la cena de Pascua, ellos salieron cantando, ¿no? Gozosos allí, Cristo con sus discípulos, y luego Cristo dijo, oye, vosotros todos os escandalizaréis de mí. Y Pedro, en un intento, yo diría, ridículo, ¿no? De que el hombre va a decir a Dios qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque el mismo Dios le dijo, me vais a dejar, me vais a negar. Y Pedro se levanta para decir, oye, no es esto, no es esto, no pasa nada. Y entonces cuando Cristo declara que esta misma noche Él lo negará 3 veces. Entonces el texto de hoy vamos a profundizar en ello. Y está en Marcos capítulo 14, de los versículos 66 al 72. Y es este el punto y el momento en que estamos. Cristo está siendo juzgado por el sumo sacerdote, le están pegando, le dejan allí tirado, y vamos a ver dónde está Pedro mientras, ¿no? El versículo 66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco.
ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Antes de profundizar en el texto, me gustaría hacer un viaje con nosotros por la vida de Pedro. Simón Pedro, ¿no? Se llamaba. Él nació en Betsaida y a finales del siglo I, antes de Cristo, ¿vale? Y murió en Roma en el año 67. Ahora, él fue conocido y es conocido por nosotros, ¿no? Como el apóstol Pedro, porque fue uno de los discípulos que estuvo con Cristo. Todos los discípulos que estuvieron con Cristo los entendemos como apóstoles, ¿no? Que el Señor levantó para establecer lo que se iba a escribir y lo que sería el resto, ¿no? De las escrituras y que tenemos hoy día. ¿Qué hacía Pedro en su vida? Él era un pescador, ¿no? Hemos visto que cuando Cristo llegó a él estaba pescando. Ahora, aunque Pedro era de Betsaida, él vivía en Capernaum. Y las 2 ciudades estaban allí, cerca de, en la región de Galilea, al norte de Israel. Y poco sabemos por su vida antes de su encuentro con Cristo. Sabemos que es pecador si quieres, ¿no? Era pescador y era casado, porque dice que Cristo fue y oró por su suegra, entonces no podía tener suegra si no hubiese tenido esposa, ¿no? Pero nada se habla sobre su esposa. ¿Qué sucede entonces? Él está allí con su vida, llevando su vida, pescando, ¿no? Como estaba de costumbre. Y Cristo se le acerca con una multitud y empieza a predicar a la multitud. Pero dice que como había tantísima gente que estaba cerca de Cristo, él pidió a Pedro: oye, déjame tu barca. Y se subió a la barca y dijo: empújame y póneme un poquito más alejado de la orilla, porque sorprendentemente Cristo sabía de cómo funcionaban las leyes de la física, que el agua ayuda a llevar el sonido. Entonces él se alejó y con esto podía llegar a más gente. Y entonces, estando allí, ¿no? En la barca, habló y predicó y compartió con la gente. Y luego habló a Pedro, ¿no? Cuando él terminó de hablar, él se dirigió a Pedro diciendo: Simón, ¿por qué no intentas tirar la red, ¿no? Al otro lado? Claro, hubo un momento aquí de discusión técnica, ¿no? Porque Pedro, como un pescador experimentado, dijo: Señor, vale, ya es mañana, nosotros pescamos en la noche, ¿no? Normalmente, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, entonces ahora que hay luz, los peces ya no están, ¿no? Entonces, complicada la cosa. Y Cristo le dijo: tíralo, ¿no? Tira, aunque sea en contra de tu razón, de lo normal, tíralo. Entonces, la respuesta de Pedro fue: porque tú lo pides, echaré las redes. Y ya sabemos, ¿no? Dice Lucas capítulo 5, que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué tremendo, ¿no? Entonces el Señor hizo un milagro allí.
delante de Pedro. Él estaba acostumbrado a pescar y dijo, bueno, esto, porque tú lo dices, lo voy a tirar, ¿no? Y de repente empiezan a hundirse con el peso de la cantidad de peces que estaban en la red. Es impresionante. Llamaron a los demás barcas, venid a ayudarnos porque si no vamos a intentar sacar los peces y vamos a hundirnos nosotros. Fijaros la cantidad de peces que eran. Entonces esto fue sorprendente para Pedro. Seguramente, ¿no? Pedro, acostumbrado a su pesca de cada día, jamás había visto algo semejante. Entonces fue tan sorprendente para Pedro que en el versículo 8, ¿no?, de Lucas 5, dice que al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Claro, él se dio cuenta de que algo allí no era normal, ¿no? Era sobrenatural. Entonces, él vio a Cristo y dijo, esto es algo sobrenatural, esto no tendría que pasar, pero pasó porque el Señor me mandó. Entonces, él vio, al ver a Cristo, él vio su maldad también, ¿no? Una cosa que hablamos, nos gusta recordar, ¿no? Que al ver la gloria de Cristo, vemos el pecado que hay en nuestro corazón. Su gloria alumbra nuestros ojos para que veamos nuestro pecado también. Y esto pasó con Pedro. Él dijo, apártate de mí, Señor. Ahora, a partir de ese glorioso día, Pedro respondió a una invitación de Cristo. Él dejó su barca. ¿Y dónde fue? Fue a seguir a Cristo. Porque Cristo le dijo, a partir de hoy te haré un pescador de hombres. Qué tremendo, ¿no? Y aquí cambió toda la historia de la vida de Pedro. Un hombre que estaba acostumbrado a levantarse, ¿no?, a ir en la noche a pescar, a pasar toda la noche pescando, luego seguramente estaba durmiendo toda la mañana en su casa, ¿no? Y luego ahí cuidando y su casa, como cualquiera de nosotros. Pero de repente, Cristo entró en su vida y todo cambió. Y ahora, su vida es cambiada. Y yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Cuándo Dios se hizo real para ti? ¿Cuándo fue el día en que te diste cuenta? Existe un Dios. Hay un Dios. Y ese Dios es santo. Y yo soy pecador. ¿Qué día sucedió esto en tu vida? Yo tenía, bueno, vosotros ya conocéis un poco mi testimonio, ¿no? Yo tenía 12 años cuando esto pasó conmigo. Estaba en un culto para mí normal, porque desde los 9 meses de edad, mi rutina era ir cada domingo a la iglesia con mis padres y escuchar las predicaciones, estar aprendiendo en la escuela bíblica, y así crecí. Pero un día, teniendo 12 años, se acabó el culto y fui a hablar con mis padres desesperado. Yo dije, soy un pecador, decía mis padres. Soy un pecador miserable, si me muero hoy me voy al infierno. Y yo pensaba que el bautismo era la solución, ¿no? Entonces dije, quiero bautizarme porque si Cristo viene hoy me voy al infierno. Y luego el pastor me explicó, ¿no?, cómo funcionaba, ¿no?, me explicó el Evangelio. Entonces pude hacer una oración entregando la vida a Cristo, porque Él abrió mis ojos para que yo pudiese ver la santidad de Dios. Y esto me llevó a ver el pecado en mi corazón y la necesidad que yo tenía de un Salvador. Y ese Salvador me llama a que Él sea mi Señor. No solo salvarme, ¿no?, para ir al cielo, sino que desde ya, desde aquel momento, ¿no?, Él sería el Señor de mi vida. Y una cosa muy curiosa que pasó conmigo, ¿no?, y me gusta recordar y testificar, es que siendo un niño, creciendo en una familia descendientes de italianos, mis primos, mis tíos, todos ellos hablaban palabrotas por los codos, mis abuelos. Y yo crecí acostumbrado a estar jugando con los niños en la calle y hablar palabrotas, aún asistiendo a la iglesia, y mis padres enseñando que esto no estaba bien, ¿no? Pero lo hacía, porque era un pecador. Y nadie me dijo nada cuando yo entregué la vida a Cristo. Nadie me hizo un sermón diciendo, oye, a partir de hoy, ahora que tú entregas la vida a Cristo, esto que tú haces, ¿no?, las palabrotas que tú dices están mal, ya no tienes que decir. Nadie me dijo nada. Pero a partir de aquel momento, de aquella oración, ya no pude hacerlo. Me venían a la mente
porque estaba acostumbrada con ello. Pero las palabras no podían salir de mi boca, porque entró en mí el temor del Señor. Entonces, yo te invito, ¿no?, a que hagas memoria en este momento de cómo fue, ¿no?, contigo, cuando el Señor te hizo ver, ¿no?, que Él es real y entró en tu corazón, abrió tus ojos. En esta mañana, ¿no?, David no sabía que iba a predicar más o menos sobre esto, y el Señor también habló con nosotros en el estudio sobre el día que el Señor nos pone la fe en nuestro corazón de que Él existe, y esta fe nos conduce al arrepentimiento. Y no sé si todos los que me estáis escuchando habéis tenido esta experiencia, pero si tú aún no has tenido esta experiencia de saber que Dios es real, entonces quizá Dios te ha traído aquí en esta mañana para escuchar su palabra y ver que Él es real. Y hoy sea el día de salvación para ti, el día que puedas reconocer: yo soy pecador y necesito que Cristo me salve. Y que puedas decir: Señor, sálvame. Señor, entrego mi vida a ti. Aleluya. Bueno, entonces, y también puedes seguir el ejemplo de Pedro. Igual todos nosotros hemos seguido el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Hemos dejado la vieja vida para vivir una nueva vida con Cristo. Y si aún no lo has hecho, el Señor te llama y te invita en esta mañana para que le sigas a Él. Y sobre esta nueva vida que quería hablar con vosotros un poquito, ahora recordando, imaginad a Pedro como un globo vacío, porque no tenía a Cristo. Entonces, a partir del momento que entregó la vida a Cristo, es como si se llenó un poquito el globo, diciendo: tengo algo aquí, tengo algo especial. Mirad como el corazón de Pedro se fue llenando, ¿vale? Pero se fue llenando porque él andó con Cristo. ¿Sabéis qué significa esto, hermanos? Andar con Cristo. Es fácil decirlo, pero él estuvo al lado de Cristo. Entonces, imagínate Cristo teniendo allí sus 12 discípulos, ¿cómo no estaba el corazón de los 12 diciendo: mira, yo soy uno de los 12 de Cristo, estoy aquí? Su corazón se fue inflando. Amén. Yo no sé tú, pero yo conozco algunas iglesias que tienen un sistema que se dice el modelo de los 12. Entonces el pastor tiene solo 12, que él discipula y habla y son cercanos a él. Luego estos 12, cada uno tiene que tener sus 12. Y así van haciendo. Yo ya vi peleas entre hermanos y humillaciones, porque uno dice: yo soy de los 12 del pastor. Que tú me vienes a decir que yo sí soy de los 12 del pastor, tú no. Entonces yo me imagino, Pedro estaba siendo tentado por lo mismo, al ser uno de los 12 de Cristo, porque ellos estaban caminando por todos los lados y veían las maravillas. A ver, además de ser contado como uno de los 12, él fue enviado con los 12 y los 120, ¿no?, que fueron enviados para orar, para liberar a la gente, y ellos volvieron súper entusiasmados diciendo: Señor, oramos y la gente se sana. Señor, oramos y la gente, los demonios son expulsados de la gente. Entonces, al mismo tiempo que esto era muy grato, era una experiencia espectacular para él, para todos los que estaban allí, también era un punto donde el diablo podía ir inflando su corazón. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo cuando esto sucedió? Cristo le dijo: oye, alegraos, pero porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es decir, bajad los humos y entendáis que nosotros no sois diferentes de nadie. Entonces, fijaros, ¿no? Él fue allí, fue enviado, Dios oró, la gente se sanaba, la gente se liberaba, ¿no? Los demonios se salían de la gente. Fue invitado a ser uno de los pocos que vio a Cristo transfigurado. Entonces, ya no solo él podía sentirse distinto de todos los pueblos, porque él era uno de los 12,
sino que siendo uno de los 12, él participó de cosas de intimidad con Cristo. Y una de ellas fue subir a la montaña cuando Cristo fue transfigurado. Entonces, ¿os acordáis, no? La discusión a veces de los discípulos, Señor, ¿quién será el más grande delante de tu presencia? ¿No? O otra vez que dijeron, Señor, cuando estés en tu reino, a ver si nos permites uno que se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Entonces miramos que en el corazón de los discípulos fue creando algo, ellos fueron siendo tentados a pensar que ellos eran mejor que los demás, porque Cristo estaba con ellos. Ellos tuvieron el privilegio de ser amigos íntimos de Cristo, porque incluso Cristo dijo, oye, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo ya no siervo, sino que amigos, porque os he hecho conocer, o os he dado a conocer las cosas que el Padre me ha mostrado. Entonces, claro, son palabras grandes, ¿no? Escuchar esto del mismo Hijo de Dios diciendo, sois mis amigos. Uno se siente súper especial y más especial que los demás. Entonces, ¿veis aquí el corazón de Pedro? Cada cosa que fue sucediendo, fue llenando, ¿no? Y que Cristo mismo le dijese, oye, esto que acabas de decir, Pedro, te lo ha revelado Dios Padre. Imagínate esto. Entonces, llenar el corazón de Pedro, porque Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y dijo, mira, esto no te vino revelado por carne ni nada, fue el mismo Dios Padre que te lo ha revelado. El corazón de Pedro allí, ¡wow! ¿No? Y claro, luego un poquito después, Cristo dice que él tiene que padecer y morir, ¿no? Y Pedro dice, no, Señor, esto no te va a suceder, dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces, ahí vemos el conflicto en el corazón de Pedro, que se iba inflando, él soltaba cosas y luego Cristo decía, oye, no están por ahí, hombre, tranquilízate, ¿no? ¿Qué más podemos decir, no? Él caminó con Cristo sobre las aguas. ¿Sabe qué es esto? ¿Cuántos de los discípulos caminaron sobre las aguas? Solo él. Por lo menos es lo que dice la palabra, lo que tenemos. Entonces, imaginaros el corazón de Pedro delante de todo esto. Y nosotros, hermanos, cuanto más responsabilidad tenemos, cuanto más somos responsables por otras personas o crecemos en autoridad, somos tentados por el enemigo. Y Pedro estaba siendo tentado. Y vemos esto, ¿no? Declaración tras declaración que hacía. Y la última más ridícula, ¿no? que hizo fue que Cristo dijo, me vais a abandonar. Me vais a abandonar. No, Señor, jamás. Y bueno, él ayudó a preparar la última cena de Pascua de Cristo, ¿no? Podría incluso poner esto en su currículum, ¿no? Mira, he sido uno de aquellos que Cristo envió para preparar la última cena de Cristo. A nosotros, no, a mucha gente hoy en día le encantaría, ¿no? Ir poniendo todas estas cosas de ahí en su currículum. En este momento del pasaje que hemos leído hoy, Pedro tuvo una crisis tremenda, porque él se dio cuenta de la incapacidad de su corazón de cumplir incluso las cosas que él decía que iba a hacer. Pero el mismo Dios le había dicho que lo que iba a pasar. Cristo ya le advirtió. Y él se creyó, era, hombre, amigo, soy mi amigo, ¿no? Me ha mostrado al Padre, dijo que aquel que le ve a él, ve al Padre. Entonces yo tengo aquí, mira, mi compañero, ¿no? Mi colega. Entonces si mi colega me dice, que le voy a abandonar, yo voy a decir que no, pero claro, no era coleguita. Era amigo porque Cristo se hizo amigo, pero no porque merecemos. Entonces Pedro estaba confundido, pobre. Y aquí tuvo una crisis de fe. Porque todo lo que Pedro fue viviendo como discípulo de Cristo, al mismo tiempo que era glorioso, que era poderoso, que era de bendición para él, de crecimiento para él, él pudo recibir de primera mano la revelación de quién era Cristo. Al mismo tiempo, su corazón fue siendo inflado, se fue inflando, se fue llenando de sí mismo, ¿no? Y hasta quedarse al punto de
contradecir lo que el mismo Hijo de Dios le estaba diciendo. Me vas a negar hoy mismo. Y dijo, no, esto no, jamás. ¿Cómo podemos, hermanos, hacer esto? Y lo hacemos tantas veces, ¿no? Muchas veces el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y queremos discutir con Él, decir, no, esto no será así. No, esto no lo acepto. ¿No? Incluso en algunas iglesias, por las cosas que enseñan, dirían a Dios, te reprendo, Satanás, ¿no? Como si fuese el mismo diablo que le está hablando, pero a veces es el mismo Espíritu de Dios que está hablando, ¿no? Y Él dijo, jamás te negaré, jamás le negaré. Y en Marcos 14, 54, quiero que os fijéis, porque este texto hemos leído la otra semana, y decía lo siguiente, mira, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Entonces, esta primera parte de la predicación quería profundizar con nosotros sobre negando a Cristo cada día. ¿Por qué y cómo llegamos a negar a Cristo en nuestro día a día? Y aquí vemos en la respuesta de lo que sucedió con Pedro. Aquel que dijo, jamás te abandonaré, jamás te dejaré, jamás te negaré. Mientras Cristo fue preso, estaba ahí, siguiendo como que a escondidas, de lejos, dice, le siguió de lejos, hasta dentro del patio. Y en el texto que hemos leído hoy dice, ¿no?, que mientras estaba ahí en el patio, la gente empezó a decir, oye, tú eres de ellos, mira, te reconocemos la manera de hablar, ¿no? Aquí queda evidente, yo hice, cuando empecé a hacer catalán, estaba en el año de 2007. Llegué en 2006, al final, y en 2007 empecé a hacer clase de catalán al final de 2007. Había una señora allí que me hacía mucha gracia como hablaba, y luego me enteré que era andaluz, de Andalucía. Y claro, ella hablaba de una manera distinta de todos los demás. Entonces, es una cosa evidente, no es como decir, imaginaros, ¿no?, que dices, no, yo soy de aquí de toda la vida. Claro, sería un tanto raro, ¿no?, decir, porque no, su manera de hablar le dejaba evidente que no era de aquí, a pesar de que estaba aquí desde hacía 40 años, pero ella no podía incluso hablar el catalán porque no lo estudió, no tuvo la necesidad, ¿no? Pero ahora sí quería, después tenía creo que unos 60 años, ella quería aprender. Y luego íbamos a hablar los números, ¿no? Y hablaba 1, 2, 3, 4... Hablaban los números en catalán con un acento en andaluz, ¿no? Y a mí me hacía un cacao en la cabeza porque yo estaba aprendiendo y decía, ¿y ahora con qué me quedo?, ¿no? Y es curioso pensar en esto cuando Pedro estaba hablando con ellos y hablando allí, calentándose en la hoguera, ellos dijeron, oye, tú hablas como ellos. Le podían reconocer por la manera que hablaba. Y yo no sé tú, pero nosotros no nos damos cuenta, pero cuando vamos acercando a Cristo, ya no tenemos una manera normal de hablar. Y no digo de las palabras que son complicadas, de la vida, no estamos ahí hablando la transfiguración, la regeneración, no vamos hablando con la gente así, pero sí nuestra manera de hablar. Hablamos con temor. Hablamos con temor. Y ellos reconocieron a Cristo, reconocieron a Cristo en Pedro, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Por qué él llegó a negar a Cristo? Y para mí la primera razón es que él estuvo lejos. Hay mucha gente que en vez de estar cerca de Cristo, tiene una vida lejos de Cristo. Ya escuchó hablar de Cristo, ya lo tienen en el intelecto, igual, ¿no?, se compartió esta mañana. Tienen Cristo en el intelecto. Entonces dice, mira, Cristo es alguien que me puede bendecir, ¿no? Y esto sucede muchas veces porque en las predicaciones se habla mucho, ven a Cristo y tu vida, ¿no?, va a acabar todos los problemas, Dios te va a dar una casa nueva, Dios te va a dar un coche nuevo. Hay muchas predicaciones que son así, para venir a Cristo y se acabaron sus problemas. Entonces, claro, ¿quién no quiere tener un fin en sus problemas? Todos nosotros.
Entonces uno se acerca y dice, bueno, aquí he encontrado, ¿no?, el padrino a ayudarme. Pero son gente que vive lejos de Cristo. No tiene a Cristo como su Señor, como su dueño, como su amo. Lo tiene como alguien que le puede ayudar cuando Él quiera. Entonces se acerca y clama, oh Señor, ayúdame, y a ver si me ayuda. Pero luego vive su vida como le da la gana. Entonces esto es vivir lejos de Cristo, porque no conoce su intimidad. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué es lo que Cristo ama hacer? ¿Qué es lo que Cristo ama cuando tú haces? ¿Qué es lo que Cristo ve en tu vida y luego se alegra y dice, sí, así es, hijo mío? ¿Y cuáles son las cosas que Él ve y dice, no, hijo, así no, arrepiéntete, cámbiate? ¿Cuáles son estas cosas que el Señor le está demandando que cambies? Una persona que vive lejos de Cristo no puede percibir y no puede ver esto, porque simplemente quiere acercarse para recibir las bendiciones que pueden venir de las manos de Cristo, pero no está interesado en el corazón. Y el Señor nos ha llamado a la intimidad, al conocer al Señor en intimidad, en cercanía. Entonces, la primera razón por qué negamos a Cristo es porque a veces no nos damos cuenta que nuestra relación con Cristo es una relación de lejos, no es una relación cercana. La segunda razón por la que negamos muchas veces a Cristo es porque tememos al hombre. Y no que tengamos miedo de las personas, sino que lo que tememos es perder. Bueno, y estas cosas hemos visto en el libro que hemos leído, ¿no? Todos juntos. Bueno, algunos han escuchado el libro, ¿no?, que es el de Cambios Profundos. Tememos al hombre, pues no en el sentido de tener miedo, porque a veces sí tenemos miedo, pero es más como, quiero que la gente me vea como una buena persona. No quiero ser rechazado por la gente. Quiero ser aceptado. Quiero que me incluya. No quiero sentirme excluido. Entonces este miedo muchas veces nos hace negar a Cristo. Porque a veces Cristo nos va a pedir que vivamos cosas que el mundo las tiene como no hay que vivir así. El mundo tiene su manera de vivir y justo la manera que Cristo nos manda a vivir va a ser contraria a lo que el mundo dicha como normal. Y esto nos va a llevar a ser rechazados. Entonces, por temer al hombre, por temer o querer guardar nuestro estatus, nuestra imagen delante de los demás, acabamos negando a Cristo en nuestras vidas. Y qué triste es, hermanos, qué desgracia es que nosotros vivamos esclavos de las personas. Vivamos esclavos de qué me van a decir, qué van a pensar de mí. Que el Señor nos ayude a que podamos ser liberados de esto, encontrando nuestra identidad en Cristo. Entonces, cuando estamos guardados en Él, ya nos dará igual lo que la gente nos diga, en el sentido de que vamos a estar liberados para hacer la voluntad del Señor, para hacer lo que es correcto, independientemente si el mundo nos dice que deberíamos hacer lo contrario, ¿no? Pero no significa que vivimos la vida sin medida, ¿no? Porque la palabra dice, huid de la apariencia del mal. Entonces, hay cosas que nosotros no deberíamos de hacer porque tienen una apariencia de maldad. Entonces, ahí no deberíamos de hacer, ¿no? Igual que yo aprendí desde muy temprano que necesito guardar mi vida de estar a solas con una mujer en una habitación. Entonces, yo no llamo a las hermanas de la iglesia para ir a mi casa para una consejería. Aunque yo podría estar totalmente en santidad, haciendo lo bueno, enseñando la Biblia, no hacer nada malo, estar haciendo lo que es santo y puro delante de Dios, pero a los ojos de mis vecinos, ¿qué sería? Mira, cada día viene una a su casa. Es una apariencia del mal, aunque no estuviese haciendo. Entonces, ¿sería pecado aconsejar a una persona, una mujer en mi casa, yo solo? Pecado no, si yo no estuviese pecando, pero sería malo delante de lo que dice la palabra, porque dice, apartados de la apariencia del mal. Entonces, veis que no es tan simple, ¿no? El seguir a Cristo no es tan simple. Hay cosas y detalles que vamos aprendiendo por conocer el corazón de nuestro Dios.
Y si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, vamos a estar dispuestos a hacer estas cosas que parecen tan pequeñas, tan, no sé, que casi no haría falta, ¿no? Exageración, pero sí son importantes si queremos guardar nuestro corazón en Cristo. Entonces, cuando hablo de no temer al hombre, no significa que vamos a, bueno, yo hago lo que quiero, no me da igual lo que la gente diga. No es de esta manera, ¿no? Sino que es una manera de temer al Señor y entender que Él es la voz que necesitamos seguir, no la voz de la gente, que es lo que la gente diga. Amén. ¿Qué más? Tercera cosa que nos llevan a negar a Cristo. Hermanos, una de las cosas es que oramos poco o casi nada. Oramos poco o casi nada. ¿Y qué significa orar? No que tú vas a simplemente separar 3 o 4 horas de tu día para estar encerrado en una habitación y orando, o de rodillas, ¿no? De rodillas 3 o 4 horas. No, con la oración Dios nos llama a la intimidad, a la relación personal con Él. Cuando tú oras, estás hablando con el Señor, estás consciente de que Dios te está bien. El problema nuestro es que no oramos constantemente, entonces muchas veces en nuestro día desconectamos de que hay un Dios que es omnisciente y que está viendo todo lo que estamos haciendo. Y esta desconexión nos hace no tener temor de pecar. Porque bueno, ya he estado desconectado, ya me he despistado que Dios está ahí mirando. Pero si tú estás constantemente orando, si el pecado te acecha, eso te va a costar más, hermanos. A elegir el pecado porque va a decir, papá, mira lo que me está pasando, ayúdame, socórreme. Entonces, una de las cosas que acabamos por negar a Cristo es porque oramos poco o a veces casi no oramos. Y el Señor dijo, ¿no?, a sus discípulos, velad y orad, porque el espíritu está listo, pero la carne es débil. El cuarto motivo que acabamos por negar a Cristo es porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Igual que lo que estaba pasando con Pedro, él estaba tan lleno de sí mismo, tan lleno de que yo estoy seguro que jamás te negaré, Señor, y aunque tú me estés diciendo que yo te negaré, yo te digo que no. Él se estaba amando demasiado aquí, porque él estaba amando tanto a sí mismo que él estaba pensando que incluso podía poner su palabra por encima de la palabra del mismo Dios. Entonces, muchas veces, hermanos, negamos a Cristo en nuestro día a día porque nos estamos amando demasiado. Estamos teniendo o mirando a nuestro corazón o a nosotros como algo, como más de lo que somos en realidad. Yo creo que fue ayer que compartí con los jóvenes esto. Creo que fue ayer. Que a veces predicamos el Evangelio diciendo, mira, tú eres tan especial, tú eres tan importante y tan, que Cristo vino y murió por ti. Entonces, claro, esto nos llena el ego. ¿Quién no quiere sentirse importante para que Dios haga algo por lo mismo? Ahora, ¿es cierto que Dios amó al mundo, que entregó a Cristo? Sí, pero no es porque Él vio algo bello en nosotros. Esta es la cuestión. Porque cuando nosotros predicamos así y quedamos solo en esto, da la sensación que nosotros somos tan guapos y tan bonitos, ¿no?, y tan preciosos, una joya. Entonces, por eso Cristo tenía que morir por nosotros. ¿Cómo no iba a morir por alguien como yo? ¿Me entendéis? Esto alimenta nuestro ego. Entonces, no nos damos cuenta que muchas veces negamos a Cristo porque recibimos estos mensajes y nos creemos más de lo que en verdad somos delante de Dios. Y Pedro estaba perdido ahí, pobre. Se creyó que era tan grande que podía decir al mismo Hijo de Dios que no, lo que tú dices no va a pasar lo que digo yo. Y nosotros no nos damos cuenta que a veces el Espíritu de Dios nos pide cosas, nos habla de cosas que Él espera que nosotros hagamos, porque Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Entonces hay cosas que el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón, a mi corazón, que necesitamos negarnos, pero si nosotros nos amamos demasiado, no vamos a hacerlo. Solo podremos hacer si le amamos más a Él que a nosotros mismos. Y esto nos lleva a la quinta razón
¿Por qué negamos a Cristo? Es porque amamos poco a Cristo. Le amamos poco. La quinta razón es porque no le damos el valor que Él merece. Estamos, por estar lejos, ¿no? Por no estar en intimidad, lo vemos como poca cosa. No lo amamos lo suficiente. No lo amamos como Él lo merece. Y como dice la palabra, ¿no? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un amor perfecto. Ahora, ¿quién de nosotros puede llegar a tener este amor perfecto? Viviendo en este mundo. No podemos llegar a tener este amor perfecto. Pero aquí es nuestro blanco, hermanos. Es ahí donde el Señor nos quiere. Es ahí donde el Señor nos quiere. Ahora, porque le amamos poco, lo negamos cada día. Y esto, bueno, nos lleva al segundo punto de la predicación de hoy, que es el llanto amargo. O el lloro amargo. Mira, en Lucas 22, 61 y 62, nos da un detalle sobre este lloro que hemos leído, porque aquí en Marcos solo dice lloró, ¿no? Lloraba. Vamos a leer lo que dice allí. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, Lucas 22, 61, dice, y Pedro se acordó de la palabra que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Os habéis fijado en un detalle aquí que para mí tiene todo el poder de este momento? El 61 dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Sabe? Aquí no dice específicamente, pero en los pasajes anteriores dice que después de Cristo, como hemos visto la semana pasada, ¿no? Pasar por el juicio de ellos, la gente empezó a pegarle, a escupirle, a cubrirle la cara, a darle bofetadas, diciendo, profetiza, a ver, no eres el profeta, no eres el Hijo de Dios, entonces di quién es el que te está pegando. Cristo, después de todo esto, fue dejado afuera. Y en este momento de dolor, aún en este momento de tanto dolor, él cruzó su mirada con Pedro después de que el gallo cantó. Como que diciendo, te lo he dicho, pero yo te amo. Y esta mirada de Cristo produjo en el corazón de Pedro un lloro amargo. Lo que también se comentaba, ¿no? En esta mañana en el estudio bíblico. Que la fe nos conduce a este arrepentimiento, a este lloro que nos produce, que nos lleva al arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros ya no hemos llorado de esta manera? Diciendo, Señor, miserable soy. ¿Cuántos de nosotros ya no nos hemos identificado con Pablo que dice, miserable hombre que soy? ¿Quién me librará? ¿Sabe? Cuando la mirada de Cristo nos llega a tocar, cuando somos blanco de la mirada de Cristo, cuando nos damos cuenta en realidad, ¿no? De la mirada de Cristo, porque Él siempre nos está mirando, porque Él lo ve todo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, cuando el Espíritu de Dios nos deja percibir que Él nos está mirando, y nos damos cuenta de su santidad, en aquel momento, Pedro, ¿sabe este globo que se fue inflando, ¿no? En toda la vida de Pedro, en este momento se desinfló, pero la realidad fue aplastante. La realidad fue aplastante de decir, Señor, tenías razón.
Has intentado mostrarme cómo mi corazón es malo. Has intentado mostrarme cómo yo sería capaz de negarte. Y yo en mi orgullo he dicho, no, jamás, no, jamás. Y aquí estoy, Señor, haciendo exactamente lo que tú dijiste que yo iba a hacer. Y él lloró amargamente, yo creo, porque se dio cuenta en aquel momento que todo lo que había pasado en todo el ministerio de Cristo no era porque Él era especial, no era porque Él era más importante que los demás, por eso Cristo vino y le llamó para ser un apóstol, sino porque es una muestra del gran poder y amor y bondad y misericordia y gracia de Cristo sobre Él. No era porque Él era perfecto, sino porque Cristo le amaba. Entonces Él ya lloró amargamente por ver la condición de su corazón, por decir, ¿cómo puedo yo negar a aquel que me amó tanto? Se dio cuenta de su condición delante del Señor. Y el tercer punto, y con esto vamos terminando, habla de un Dios que restaura. Y me gustaría hacer ahora un viaje contigo al pasaje de Juan, capítulo 21, que es cuando Cristo, después de resucitado, Él da la oportunidad de Pedro para restaurar su corazón, para sanar su corazón y traerle otra vez a la comunión. Juan capítulo 21, versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Ves aquí como el Señor fue justo en el punto crucial? ¿Me amas más que estos? Porque Pedro se estaba pensando que era tan grande, ¿no? Que mira, yo te amo más que esto. Y Cristo fue justo allí, ¿me amas más que estos? Y la respuesta inmediata, ¿no?, de Pedro fue, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Y él le dijo, apacienta mis corderos. Ya, bueno, para nosotros queda un poco difícil de discernir los verbos o la palabra que se usa por amor aquí, porque son distintos, ¿no? Cristo hablaba del amor ágape y Pedro estaba contestando un amor más superficial, más de hermano. Y por eso Cristo seguía hablando. Y dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Allí en este punto, hermanos, dice la palabra que Pedro se entristeció de que por tercera vez Cristo le preguntase. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, aquí en esta expresión de Pedro, tú lo sabes todo, ya demuestra todo, ¿verdad? Lo que vino en la mente de Pedro es decir, Señor, tú me diste allí. Yo hice lo que tú dijiste que iba a hacer. Pequé, te negué. Incluso dije que él juraba, ¿no? Maldecía y juraba que no conocía a Cristo. Y dijo, tú lo sabes todo, Señor. Es decir, tú sabes que soy polvo. Tú sabes que mi amor no es perfecto, Señor. Pero sí, tú sabes que te amo. En el sentido de que tú sabes que hay anhelo en mi corazón de amarte, de servirte. Pero soy incapaz de hacerlo por mí mismo. Y Cristo le llama paciente a mis ovejas. Entonces, quería solo meditar con vosotros en qué fue lo que sucedió aquí. Cristo le trajo tres cosas distintas que yo pude ver en este texto sobre la vida de Pedro. En primer lugar, Cristo le dio identidad.
Porque seguro que en este momento Pedro se veía a él mismo como un traidor. Después de lo que sucedió, él no solo quedó con que, bueno, yo fui uno de los discípulos de Cristo. Él ya no se veía todo inflado como él estaba allí. Se estaba viendo todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que el diablo hace, no? Nos intenta todo lo que puede para que pequemos, y cuando pecamos nos acusa con todas las fuerzas que puede para que no nos acerquemos a Dios. Entonces, él estaba allí. Tanto fue las ganas que él tenía de ver a Cristo y de estar con Cristo, que cuando Cristo apareció en la playa y él se dio cuenta, él saltó la barca y nadó corriendo para ver a Cristo antes que todos. Pero su corazón estaba destrozado, su identidad había sido manchada por el enemigo a causa de su pecado. Entonces Cristo en aquel momento estaba restaurando su identidad, para que su identidad no estuviese más en, él era uno de los 12, para que su identidad no estuviese en las cosas que él pudo hacer y vivir con Cristo, para que su identidad no estuviese en lo que los demás pensarían de él, para que su identidad no estuviese en las personas, sino que su identidad estuviese en Cristo y solamente en Cristo. Entonces, con estas palabras de Cristo, simplemente decir, ¿tú me amas? Cristo le estaba restaurando la identidad. Decirlo, tu identidad tiene que estar en mí. Tu identidad tiene que estar en mí. Igual cuando él estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué hizo? Cuando él empezó a mirar el viento, las olas, empezó a hundirse. Y luego Cristo le cogió de la mano. Cuando él volvió otra vez la mirada a Cristo, volvió a poder caminar sobre las aguas. Entonces Cristo aquí le estaba restaurando la identidad, diciendo, oye, recuerda, Pedro, busca tu identidad en mí. La segunda cosa que Cristo le dio fue valor, porque seguro que Pedro se sentía una persona deplorable. Yo no sé tú, pero estar caminando con el mismo Hijo de Dios durante 3 años, y en el momento de mayor angustia que él estaba pasando, no solo negarle, sino que empezar a maldecir, decir un montón de tonterías y hablar de Cristo de manera despreciable, como él le hizo, debería de estar sintiéndose una persona deplorable, miserable por hacerlo. Y Cristo viene a restaurar su corazón y a dar valor. Pero no aquel valor que hemos dicho, tú eres tan precioso y especial, importante. No, mira, esta es tu condición, Pedro. Pero cuando tú estás en mí, allí tienes todo lo que necesitas. Entonces tu valor está en cuanto estás conmigo. Y luego Cristo le dio propósito. Porque, ¿qué pasó con Pedro después de que Cristo fue crucificado? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Cristo llegó aquí? Pescando. Otra vez. Allí. Bueno, ya se fue, se acabó todo. A volver a lo antiguo. Volver a la pesca. Ya no le quedaba nada más. Entonces se perdió el propósito que Dios le había dado diciendo, yo haré de ti pescador de hombres. Se esfumó después de que él negó a Cristo. Ahora Cristo volvió. ¿Y qué hizo Cristo? Tú me amas, pero apacienta a mis ovejas. Tú me amas, pero apacienta a mis corderos. Tú me amas, pastorea mis ovejas. Qué tremendo, ¿no? Cristo les restauró el propósito en su vida. Y si os acordáis, hermanos, Pedro negó 3 veces. Y 3 veces el Señor le preguntó, ¿me amas? Porque en cada uno el Señor estaba sanando su corazón. Ahora, después de restaurado, ¿qué pasó con Pedro restaurado, hermanos? Pedro fue capaz de predicar a una multitud de 5.000 hombres y estando en Jerusalén, el lugar donde Cristo fue más perseguido. Incluso, ¿os acordáis, no? Cuando Lázaro estaba muerto y Cristo quiso ir allí para estar con ellos y los discípulos aún no sabían que le resucitaría, pero dijeron, Señor, pero hace nada te querían matar y tú vas a volver allí. Este mismo Pedro que temía ir a una ciudad porque les podía pasar algo, este mismo Pedro que negó porque tuvo miedo, estaba ahí delante de 5.000 diciendo, este Cristo que vosotros habéis matado es el Hijo de Dios.
Qué tremendo, hermanos. Esto es lo que Dios hace con nuestras vidas cuando ponemos nuestro corazón delante de Él. Él cambia toda nuestra estructura, Él cambia toda nuestra vida. Este es el Pedro restaurado. Ni siquiera haber sido arrestado, recibir golpes, amenazas, nada pudo amortiguar la determinación del corazón de Pedro de seguir a Cristo, porque ahora ya Cristo había subido y había enviado su Espíritu, y Cristo les dijo que recibiréis poder para ser mis testigos. Ahora ya no era el Cristo, ya no era el Pedro buscando vivir por la carne la obra de Dios, sino que era el Pedro lleno del Espíritu Santo viviendo la obra del Espíritu. Entonces aquí vemos un cambio brutal que hubo no solo en su vida, ¿no? En todos los discípulos. Y Pedro no solo fue capaz de vivir por Cristo, sino que fue capaz de morir por Cristo. Justo lo que él declaró que él iba a hacer antes de ser lleno del Espíritu Santo, y no lo pudo. Luego, después de la resurrección de Cristo y ser lleno del Espíritu de Dios, entonces él pudo vivir esta maravilla, ¿no? De vivir como discípulo de Cristo sin negarle y llegar a la gracia de morir por Cristo. Entonces, yo creo que en esta mañana queda claro, ¿no? El Señor nos pregunta: ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Hemos visto que somos tentados a negar al Señor cada día en nuestras vidas. Y la palabra dice en Juan 14:23, y con eso terminamos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada